Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Salvador y actualmente tengo 55 años. Lo que quiero contarles ocurrió hace algunos años, en la época en que trabajaba como taxista. Como todo oficio tenía sus momentos buenos y también sus complicaciones, pero para ser sincero, era un trabajo que disfrutaba mucho. Me gustaba platicar con los pasajeros, compartir un rato del camino con ellos y entrar aunque fuera por unos minutos en sus vidas. Empecé como todos, recogiendo gente por la ciudad. Durante varios años trabajé con el taxi de un conocido, hasta que pude ahorrar lo suficiente para comprar mi propio vehículo. Eso cambió muchas cosas. Tenía más libertad con los horarios y solo debía pagar una cuota semanal por la placa. Me gustaba esa sensación de independencia. Conducir siempre me relajaba. Y como el municipio no era tan grande, rara vez sufría con el tráfico. El ingreso no era mucho, pero me alcanzaba. Ya no vivía con mi mujer en ese entonces, pero siempre me hice responsable de los gastos de mi hijo, que tenía 8 años en aquel tiempo. Yo nunca fui exigente. Como hombre divorciado, me bastaba con cubrir lo necesario. No necesitaba lujos ni caprichos. Una tarde, mientras estaba en el sitio de taxis, uno de mis compañeros se me acercó con algo que quería proponerme. Caminamos a un costado y me comentó que le habían ofrecido un trabajo en un bar que llevaba ya un tiempo funcionando en el municipio. Me dijo el nombre del lugar y no pude evitar soltar una risa. Le dije que eso no era un bar, sino una casa de citas. Un lugar al que muchos hombres, sobre todo los más solitarios, iban para distraerse un rato. Me explicó que estaban buscando a un taxista privado, alguien que trabajara principalmente por las noches. La idea no me parecía mala, al contrario, era una entrada segura y constante. Le pregunté por qué él no había aceptado y me respondió que su esposa no lo vería con buenos ojos. Ya tenía más de 60 años y sentía que no estaba en edad para desvelarse. Me dijo que pensó en mí porque confiaba en mi forma de ser y ya teníamos varios años de conocernos. Para ser honesto, la propuesta me causó cierta gracia. No podía evitar imaginarme llevando a trabajadoras nocturnas en mi taxi o a los clientes que iban a visitarlas. Me parecía curioso, como si fuera cómplice de algo, aunque al final solo estuviera haciendo mi trabajo. Le pedí a José que me pasara el contacto del dueño. En ese momento no tenía claro si iba a aceptar, pero me daba curiosidad. Esa misma noche me quedé pensando en si valía la pena. No perdía nada con intentarlo. Mi exmujer no tenía ya nada que opinar sobre mis decisiones. Y además no tenía intención de involucrarme con nadie. Solo iba a ser un taxista más. Al día siguiente llamé al propietario. Se llamaba Néstor. Quedamos de vernos esa misma tarde. Me sorprendió lo joven que era, no pasaba de los 30. Me explicó cómo quería manejar el servicio. Resulta que algunos clientes preguntaban por transporte, especialmente en la madrugada. En esa zona no era fácil encontrar taxis a esa hora, y él quería resolver ese problema. De momento solo quería probar con un vehículo. Si funcionaba, pensaba contratar 2 o 3 más. El hombre hablaba con firmeza y sin titubeos. Se notaba que sabía lo que hacía, que tenía claro cómo llevar un negocio. Y eso, sin darme cuenta, me generó bastante confianza. Platicamos sobre los horarios, las condiciones del trabajo y cómo se repartirían las ganancias. El ingreso era bastante atractivo, y siendo sincero, el trabajo era sencillo y seguro. Mi intención inicial era solo informarme, pero esa misma tarde terminé aceptando. Así fue como empecé mis primeros días como taxista de trabajadoras nocturnas. Aunque para ser precisos, no solo llevaba a ellas, transportaba todo tipo de personas. Clientes, empleados y en ocasiones hasta proveedores del lugar. El sitio quedaba a las afueras del municipio. Como otros negocios similares, estaba algo retirado, lo suficiente para mantenerse discreto, pero no tan lejos como para ser inaccesible. Esa ubicación estratégica ayudaba a que llegara mucha gente, tanto de la ciudad como de pueblos cercanos. Algunos clientes preferían ir en sus propios autos,
pero otros buscaban mayor discreción y llegaban en taxi. El carro que yo usaba no tenía ningún distintivo. Era un sedán negro, simple, sin rótulos ni calcomanías. La idea era pasar desapercibido. Durante los años que estuve en ese trabajo me tocó ver de todo. Viví cosas curiosas, otras incómodas, y también algún que otro problema con hombres que se encariñaban más de la cuenta con alguna trabajadora. No era raro que alguno se pusiera intenso o intentara hacer algo fuera de lugar. Pero lo que hoy quiero contarles es diferente. Me refiero a experiencias paranormales, vivencias personales que no tienen sentido lógico. Sé que no soy el único. Otros taxistas que empezaron a trabajar ahí después también han sentido cosas raras, pero eso lo dejaré para otra ocasión. Ahora quiero hablarles de un cliente en particular. Se llamaba Don Bruno. Era uno de los más frecuentes en el lugar. Y lo curioso es que, a simple vista, no tenía nada fuera de lo normal. Era un señor tranquilo, de esos que no llaman la atención. Sin embargo, dentro del bar se hablaba mucho de él, y no precisamente en buen tono. Don Bruno, así le vamos a llamar, era uno de los clientes más importantes del lugar. Un hombre de alrededor de 50 años, con bastante dinero y una relación cercana con el dueño. Era común verlo varias veces por semana, aunque casi siempre llegaba en los días en que había menos movimiento, como si supiera exactamente cuándo estaríamos más tranquilos. Yo nunca supe si visitaba a alguien en particular, pero se decía que tenía su favorita. En todo caso, era un cliente habitual y de los que dejaban buena propina. Don Bruno era un hombre que había envejecido bien, mantenía una figura fuerte, tal vez por su trabajo en el campo, y siempre llevaba una barba bien cuidada. Solía presentarse con una sonrisa, y su forma de hablar era tranquila, como la de esos señores de antes que no tienen prisa por nada. La mayoría de las veces venía en su propia camioneta, otras lo traía su chofer, pero en varias ocasiones me tocó llevarlo yo. Recuerdo especialmente la primera vez que me pidió que lo llevara hasta su casa. Vivía en un rancho, lejos del municipio, como a hora y media de camino hacia la sierra. Al principio no quería aceptar. Sabía que esa zona no era segura, y mucho menos de noche. La sierra tenía fama de ser peligrosa, por los caminos solitarios y por otras cosas que la gente prefería no contar. Aún así, mi jefe me insistió. Me dijo que Bruno era de confianza, que trataba bien a todos y que siempre dejaba buenas propinas, incluso a las trabajadoras. No tenía muchas opciones, así que acepté. Durante todo el trayecto fui algo tenso, atento a cualquier ruido, a cualquier sombra entre los árboles. Pero don Bruno fue muy amable. Tenía esa manera de hablar pausada, como la gente del campo. Y se pasó buena parte del camino contándome sobre sus tierras, los cultivos y el ganado. Cuando llegamos, me sorprendí. Su casa no tenía nada que ver con lo que uno esperaría encontrar en medio de la sierra. Era grande, moderna, con detalles que hablaban de mucho dinero. No entré, solo la vi desde afuera, pero bastó la fachada para entender por qué todos decían que el señor tenía poder. Esa noche me dejó una propina generosa, y al regresar al municipio supe que seguramente volvería a trabajar con él. Días después empecé a escuchar otras cosas, comentarios que no venían de cualquier persona, sino de las mismas trabajadoras. Lo que más se repetía era que don Bruno tenía un pacto con el demonio. La primera vez que lo oí no le di importancia, no me parecía lógico. Era un señor educado, amable, incluso simpático. A simple vista no tenía nada de extraño, más bien parecía un campesino exitoso, alguien trabajador que había logrado hacer crecer su rancho. Pero conforme fueron pasando los días, las cosas comenzaron a sentirse diferentes. Una noche, mi jefe volvió a pedirme que llevara a don Bruno a su casa. Era la tercera ocasión que hacía ese viaje, así que esta vez iba con más confianza. Sabía que era un trayecto largo, pero también sabía que me esperaba una buena propina al final. Aunque en esa ocasión había algo distinto, no iba solo. Lo acompañaba una de las muchachas del bar. Eso no era común. Solo algunos clientes tenían el privilegio de sacar a las trabajadoras del lugar,
y siempre eran hombres con dinero. El dueño del bar les permitía hacerlo porque sabía que eran clientes importantes, que trataban bien a las muchachas. Eran cerca de la 1 de la mañana. Esa noche en particular había poca gente en el local. El ambiente era tranquilo, casi apagado. Don Bruno y la joven subieron al coche. Ambos parecían algo tomados. A ella la vamos a llamar Julia. Tendría unos 20 años. Morena, de ojos café claro, muy bonita. Saludó con una sonrisa y se acomodó en el asiento trasero junto a él. Al principio conversaban, luego comenzaron a besarse. Yo, como siempre, mantuve la vista al frente. No era la primera vez que presenciaba algo así. Ya habíamos salido del municipio cuando me di cuenta de que el camino estaba más oscuro de lo habitual. Tomamos la carretera nacional, pero al poco rato nos desviamos hacia un camino de terracería. Esa brecha subía directo al rancho de Don Bruno y atravesaba un par de pueblitos pequeños. Durante el trayecto, él hablaba con ella sobre sus tierras, sobre el ganado y los animales que criaba. En un momento escuché que Julia le preguntaba si era verdad todo lo que se decía de él. Don Bruno soltó una risa y respondió que en el pueblo se decían muchas cosas. Algunas podían ser ciertas, otras solo chismes. Hubo un silencio breve y en ese espacio se escuchó el ruido de un beso. Se dice que tienes un pacto, que por eso puedes tener lo que quieras, cuando quieras, dijo ella. Volví a mirar por el retrovisor. Don Bruno seguía sonriendo, pero ahora su mirada estaba perdida en la ventana. No dijo nada al instante, solo después giró un poco la cabeza y le preguntó: ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que es verdad? Julia se rió y le respondió que no sabía, que por eso preguntaba. Estábamos ya casi a la mitad del camino. Lo supe porque acabábamos de cruzar un puente angosto que pasaba sobre un río. Ahí fue cuando don Bruno dijo algo que me hizo poner más atención. ¿Quieres que te muestre algo? Julia, algo confundida, le preguntó a qué se refería. Si quieres, puedo mostrarte si es verdad eso del pacto. Se escucharon más risas. Ella le dijo que no creía en esas cosas, que no le parecía que alguien como él estuviera metido en eso. Con voz más firme, volvió a repetir la pregunta, esta vez sin sonreír. Julia, en tono juguetón y un poco burlón, le dijo que sí, que quería que le mostrara. Fue en ese momento cuando don Bruno me pidió que detuviera el coche. Al principio pensé que estaba jugando, así que no le hice caso. Pero repitió la indicación con el mismo tono tranquilo, casi despreocupado, y una leve sonrisa en el rostro. Le respondí que no había problema y frené a un lado del camino. Luego le preguntó a la muchacha qué era lo que quería ver, cómo quería que se lo mostrara. Julia ya no reía. Se quedó callada unos segundos, pensándolo bien. Solo algo que le demostrara que lo del pacto era verdad. Después de eso, nadie dijo nada. Alrededor de nosotros no había más que oscuridad y monte, árboles altos y cerrados. Lo único que iluminaba el camino era la luz tenue del coche. El silencio fue incómodo. Sentía como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Me puse nervioso sin razón aparente, y aunque trataba de no pensar en nada extraño, había algo en el ambiente que no se sentía bien. Julia soltó una risa repentina y me sobresaltó. Supongo que no pasará nada, dijo ella, entre burlona y confiada. Justo en ese momento, por el rabillo del ojo, vi una sombra que cruzó frente al coche. Fue rápido, como una silueta que desapareció en un parpadeo. Me quedé inmóvil, sin saber si lo había imaginado. Entonces escuché un golpe seco en mi ventana. Volteé enseguida, pero no había nadie. Julia se rió de nuevo, como si todo fuera una broma. Dijo que bien podía haber sido yo quien hizo el ruido, aunque ni siquiera me había movido. Sentí un escalofrío en los brazos, de esos que te recorren despacio y te dejan los vellos de punta. Un segundo golpe sonó, esta vez del otro lado, en la ventana del copiloto. Miré hacia allá. De nuevo, nada. Solo los árboles y la noche densa. El sonido era claro, como si alguien tocara el cristal con los nudillos. Luego, un golpe fuerte sacudió la parte trasera del coche.
Sentí que el corazón se me detenía por un instante. Fue seco, como si algo grande hubiera golpeado con fuerza. Miré por el retrovisor y no vi nada. El camino se perdía entre sombras. Empecé a sudar frío, como si el cuerpo comenzara a cerrarse. Entonces, don Bruno habló con total calma. ¿Estás segura que quieres verlo? Julia no respondió. Yo tampoco. El silencio volvió, pero esta vez era distinto. Parecía que la atmósfera dentro del coche había cambiado por completo. No veía nada afuera, pero los sonidos eran claros. Algo estaba allí, lo presentía. La risa de don Bruno rompió la tensión. Me dijo que arrancara. Lo miré por el retrovisor. Su expresión seguía igual, serena, sin una pizca de miedo. Fui a encender el coche, pero cuando levanté la vista me quedé helado. Había alguien parado justo frente a nosotros. Sentí como el terror me invadía por completo. Era un hombre con una túnica verde, como las que lleva San Judas Tadeo. E incluso tenía lo que parecía un bastón en la mano. Pero lo que me dejó sin aliento fue su rostro. La luz del coche lo iluminaba de lleno. Su cara estaba completamente deformada. Tenía la boca enorme, exageradamente abierta, y los ojos parecían colgarle, como los de una muñeca plástica a la que se le derritió la cara. Me temblaban las manos y sentía los hombros entumecidos. Esa figura, eso que estaba parado frente a nosotros, era una burla. Una burla espantosa de la imagen de San Judas Tadeo. Lo vi solo unos segundos, pero eso bastó para que apartara la mirada, como si al no verlo pudiera alejarlo. No fue suficiente. Cerré los ojos con fuerza. Sentí como los ojos comenzaban a llenárseme de lágrimas, no de tristeza, sino de puro miedo. Una impotencia horrible me apretaba el pecho. Don Bruno volvió a decirme con calma que arrancara, pero no pude. Le dije que había alguien parado frente al coche. Julia, sin pensarlo mucho, respondió que no, que el camino estaba libre. Dudé en abrir los ojos, pero finalmente lo hice. Tenía razón, ya no había nadie frente a nosotros. Tenía las manos empapadas en sudor. Aún temblando, las puse sobre el volante. Miré hacia ambos lados, tratando de encontrar alguna señal de hacia dónde se había ido esa cosa. Con la voz temblorosa, les pregunté si de verdad no habían visto al hombre que estaba parado frente a nosotros. Julia dijo que no. Don Bruno no dijo nada, se quedó en completo silencio. Julia soltó una risa y me pidió que me dejara de cosas, que arrancara de una vez. Estaba claro que pensaba que todo era parte de alguna broma o que yo estaba exagerando. Traté de convencerme de lo mismo, de que estaba cansado, de que era tarde y tal vez todo había sido una mala jugada de mi mente. Encendí el coche como pude. No les miento, moría de miedo. No lograba procesar lo que había visto. La imagen deformada de esa figura vestida como San Judas me había quedado grabada. Quería dar la vuelta y regresar. No quería acercarme más a la casa de don Bruno, pero tenía que seguir. Me repetí a mí mismo que tal vez nada había sido real. Cuando llegamos a la propiedad, Bruno me invitó a pasar. Le dije que no. Lo único que quería era estar en mi casa, cerrar la puerta con seguro y meterme en la cama. Él me miró como si ya supiera lo que estaba sintiendo. Yo estoy seguro de que sabía exactamente lo que había visto. Me pidió que lo esperara un momento. Me quedé estacionado frente a su casa, completamente rodeado de oscuridad. El tiempo se me hacía eterno. Miraba hacia los árboles, hacia el camino, hacia el cielo. Sentía que en cualquier momento algo me iba a salir al paso. Tenía el estómago revuelto, los nervios descontrolados. Cuando regresó, se acercó con tranquilidad, se inclinó y apoyó el codo sobre la puerta del coche. Con un tono serio, sin rodeos, me dijo que sabía perfectamente lo que había visto. Luego sacó un pequeño cuadro rojo, me lo extendió sin decir más. Yo no entendía qué estaba pasando. Me quedé quieto, sin saber si tomarlo. Nervioso, le pregunté a don Bruno si él también lo había visto. Aquella imagen espantosa que yo no lograba sacarme de la cabeza. Me miró con seriedad y respondió que sí.
que lo veía todos los días. Lo dijo con una voz calmada, como quien ya está resignado a vivir con eso. Por mi mente pasaban 1000 preguntas, pero no lograba articular ninguna. Tenía la garganta cerrada, los pensamientos revueltos. Era como si algo me impidiera hablar. Don Bruno, como si pudiera leerme, me dijo que no tuviera miedo, que eso era lo más importante. Luego me explicó que el pequeño cuadro rojo que me estaba dando me protegería durante los próximos días, que lo mantuviera conmigo todo el tiempo. Lo tomé con ambas manos, temblaba, tenía muchas ganas de llorar. Nunca en mi vida había sentido tanto miedo. Él siguió hablando. Me dijo que existía la posibilidad de que aquel ser me siguiera, que a veces pasaba. Sentí una punzada en el pecho. Según sus palabras, lo más importante era no mostrar miedo, que se alimentaba de eso. Si la situación hubiera sido otra, tal vez habría pensado que me estaba tomando el pelo, pero no era así. Lo que vi esa noche no tenía nada de gracioso ni de inventado. Él me sugirió que si quería podía quedarme a dormir ahí. Negué con la cabeza. Lo único que deseaba era irme lo más pronto posible, alejarme de ese lugar, del rancho, del monte, de todo. Antes de marcharme, puso su mano sobre mi hombro y me dijo que todo estaría bien. Lo hizo con tranquilidad, incluso con una sonrisa. Se despidió como si acabáramos de tener una charla común. Me quedé estacionado unos minutos más, intentando calmarme, recuperar el aliento para poder manejar de regreso al pueblo. Finalmente arranqué el coche y tomé el camino de vuelta. Fue uno de los trayectos más angustiantes de mi vida. Lloré, no de tristeza, lloré de puro miedo. Tenía la mirada fija en el camino de terracería, sin atreverme a voltear hacia ningún lado. Sentía el corazón acelerado, las lágrimas calientes bajando por mi rostro sin parar. El ambiente dentro del auto se sentía espeso. Tenía esa sensación horrible de que no iba solo, como si algo invisible me acompañara. Apreté con fuerza el cuadro de tela que me había dado don Bruno y recé sin parar. Repetía una y otra vez el Padre Nuestro, en voz alta, como si eso pudiera protegerme. Le pedí a Dios que me cuidara, que me permitiera llegar a salvo. Cuando llegué al puente, justo a la mitad del camino, sentí que el coche empezaba a apagarse. Lo supe por el leve jalón del motor y la luz que titiló en el tablero. En ese momento apreté el cuadro rojo con más fuerza entre mis dedos y le imploré a Dios que no me dejara solo. Miré por el retrovisor y lo juro, había un bulto detrás del auto. No me detuve, no quise mirar otra vez, solo seguí. Cuando por fin llegué a casa, sentí como si me quitaran un peso del alma. Crucé la puerta, cerré con seguro y respiré por primera vez con calma. Juro que no pensé que lo lograría. Esa noche no sé en qué momento me dormí. Dejé todas las luces de la casa encendidas y no solté el cuadro en ningún momento. Me acosté con él entre las manos, como si fuera lo único que podía protegerme. Me dolía la cabeza, me sentía débil, agotado, pero a pesar de todo, gracias a Dios, logré dormir. Al día siguiente me sentía raro en casa. Había algo en el ambiente que no podía explicar, como si algo ajeno a mí se hubiera quedado allí dentro, invisible pero presente. No me sentía seguro, cada rincón me parecía extraño, como si la tranquilidad de mi hogar se hubiera ido para no volver. Esa misma noche decidí presentarme a trabajar. Necesitaba ocupar la mente. No quería pensar en lo que había pasado, y mucho menos recordar la cara deforme de lo que se cruzó en mi camino. Durante el turno, estuve moviendo clientes como de costumbre, pero lo vivido seguía ahí, girando en mi cabeza como una piedra suelta. A veces tenía la oportunidad de conversar con las mujeres que trabajaban en el bar. Nada fuera de lugar, solo una confianza natural que se da con el tiempo. Esa noche en particular, Sonia, una de las más antiguas, estaba afuera. Yo estaba estacionado justo a un lado de donde ella se encontraba. Se acercó a mi coche y me saludó. Yo andaba distraído, perdido en mis pensamientos, así que no la escuché la primera vez que dijo mi nombre.
Me preguntó qué me pasaba, que desde el inicio del turno me notaba raro, como oído. Dudé un poco en contarle lo que me había pasado. Le dije que no era nada, solo unos problemas con mi exesposa, nada grave. Comenzamos a platicar un poco. Sonia tendría unos 30 años y sabía que era de las primeras en haber trabajado en ese lugar. Siempre se veía tranquila, centrada, y pensé que si alguien podía saber algo más de don Bruno, era ella. Así que sin rodeos le pregunté qué sabía sobre él, sobre lo que se decía. Sonia cambió el semblante. Me dijo que había muchos rumores, que don Bruno era un hombre educado, sí, pero que no todas las historias sobre él eran buenas. Algunas mujeres que habían estado con él contaban cosas extrañas, experiencias que no podían explicar. Ella aclaró que nunca había tenido nada con él, pero sí lo conocía bien. Se saludaban y hablaban de vez en cuando. Entonces me mencionó algo que me dejó helado. Me dijo que hubo una noche en la que una chica estuvo con don Bruno. Él no quiso quedarse en el bar esa vez. Fue una de las pocas ocasiones en que llegó manejando su camioneta. Nadie supo por qué, pero se llevó a la muchacha con él. Cuando regresó, venía completamente aterrada. Sonia fue quien la recibió. Me contó que la chica temblaba, no podía hablar, estaba en shock. Dijo que nunca había visto a nadie así, que su rostro parecía descompuesto por el miedo. La siguiente parte de la historia será contada en primera persona por la trabajadora. Esto para que el relato sea mucho más fácil de seguir. Conocí a don Bruno por algunas ocasiones en las que habíamos estado juntos. Esto fue antes de que comenzaran los rumores sobre él. En esos primeros meses era un cliente relativamente nuevo, aunque ya se notaba que tenía cierto poder. Recuerdo que esa noche me propuso irnos. Al principio dudé, sabía lo que significaba subirme al coche de un cliente, y más aún salir del municipio. Era arriesgado, pero también hay que ser sincera. Bruno tenía algo que te hacía confiar. No sé explicarlo bien, pero su forma de hablar, su manera de tratarte, era fácil sentirse cómoda con él. Tomó la carretera rumbo al sur. Íbamos saliendo de la ciudad, cada vez más lejos. No reconocía los caminos. Pasaban los minutos y seguíamos avanzando. Me puse algo nerviosa, pero intentaba no pensarlo tanto. Después de un rato, se detuvo cerca de lo que parecía un edificio abandonado. Justo al lado había un terreno baldío, grande, sin bardas, lleno de maleza. Le pregunté si no se le había ocurrido un lugar mejor. El sitio parecía sacado de una película de miedo. La verdad es que no hablamos mucho. Todo pasó rápido, pero lo que vino después fue lo que nunca se me ha olvidado. A los pocos minutos escuché un sonido leve, como si alguien intentara abrir una de las puertas traseras. Me puse alerta, pero hubo un silencio repentino. No se volvió a oír nada. Seguimos. Traté de calmarme, pero otra vez se escuchó el mismo ruido. Esta vez juraría que vi algo por el rabillo del ojo. Era como una sombra, una figura que cruzó cerca. Me asusté. Le pedí que se detuviera. Estaba segura de haber visto a alguien afuera. Bruno, tranquilo, me dijo que no pasaba nada. Intenté convencerme de que eran mis nervios, que estaba exagerando, pero no podía dejar de mirar hacia afuera. El lugar tenía una vibra extraña. No era él, era el entorno lo que me incomodaba. Me sentía observada, como si alguien estuviera parado a unos metros de nosotros, sin moverse, sin hablar, solo mirando. Le pedí que regresáramos al bar. Bruno, un poco molesto, me pidió que me relajara, que no había nada raro. Pero en ese momento volví a ver algo afuera, un movimiento rápido como un parpadeo. Creo que hay alguien afuera, le dije, sin ocultar el nerviosismo. Entonces pasó algo que me hizo sentir un miedo distinto. La camioneta se empezó a mover ligeramente. No era el motor, era como si alguien estuviera empujando el vehículo desde atrás, pero sin fuerza suficiente para moverlo del lugar. Los dos nos quedamos en silencio. Miramos alrededor, pero no vimos a nadie. La noche no era clara, pero se alcanzaban a distinguir formas. No había nada, al menos no a simple vista.
Bruno abrió su puerta y bajó. Caminó hacia la parte trasera de la camioneta. Yo me quedé sentada, mirando por la ventana junto a mí. A lo lejos, en medio del terreno baldío, alcancé a ver algo. Era una silueta. No sé cómo describirla. No se movía, estaba quieta, como si nos observara desde el fondo del terreno. En ese momento pensé lo peor, que alguien quería asaltarnos, que podían atacarnos o llevarse el vehículo. Cuando Bruno regresó, me dijo que no había nadie alrededor. Le insistí en que nos fuéramos. Subió sin decir más y arrancó la camioneta. Comenzamos a avanzar. A los pocos metros, por el espejo retrovisor, noté algo que me hizo perder el aliento. Había un bulto moviéndose detrás del coche. Parecía que nos estaba siguiendo. No podía distinguirlo con claridad, pero entre las sombras se notaba que algo corría en nuestra dirección. Creo que hay alguien que nos sigue, le dije en voz baja. Bruno no respondió, no volteó, solo miraba al frente como si no hubiera escuchado. Pasamos por una calle con alumbrado público, una de las pocas de esa zona. Fue ahí cuando lo vi bien. Miré una vez más por el retrovisor y me di cuenta de que la figura que nos seguía no era humana. Tenía forma de animal, pero algo no encajaba. Iba en dos patas, como una persona, y se movía con una rapidez extraña. Sentí un escalofrío helado por toda la espalda. Asustada, le pregunté si él también lo estaba viendo. Bruno no me respondió, ni una palabra, ni un gesto. La cosa seguía acercándose. La luz de los postes la iba iluminando poco a poco. Parecía un perro, pero no lo era. Les juro que la forma en que corría me aterraba. No entendía cómo podía estar erguido en dos patas y con movimientos tan rápidos. Lo más inquietante era el brillo blanco de sus ojos. Esos destellos parecían clavarse directo en mí. No eran reflejos normales, eran como faros fijos, flotando en la oscuridad. Tomé el brazo de Bruno con fuerza, temblando, y le pregunté si estaba viendo lo mismo que yo. Él no me miró, solo dijo que no le prestara atención, que lo ignorara. No entendía lo que quería decirme, cómo se podía ignorar algo así. Su tono era sereno, como si todo estuviera bajo control, como si aquello no tuviera importancia. Intentaba hacerle caso, pero no podía evitar voltear. Sentía que esa cosa estaba cada vez más cerca, que nos alcanzaría en cualquier momento. Le supliqué que acelerara, que saliéramos de ahí lo más rápido posible. Bruno repitió lo mismo, sin alzar la voz, que no tuviera miedo, que no lo volviera a ver. En ese momento se escuchó algo, no sé cómo describirlo. Era un sonido parecido a un lamento, como si alguien llorara a lo lejos. Cerré los ojos y comencé a rezar. Ya no podía más, estaba colapsando por dentro. No sé cuánto tiempo pasó, solo escuchaba el sonido del motor, constante, firme. Repetía oraciones en mi mente una y otra vez, estaba convencida de que lo que nos seguía no era humano. En medio de todo, escuché a Bruno murmurando algo. No entendí las palabras, eran como un rezo o una frase repetida en voz baja. Cuando por fin abrí los ojos, estábamos de nuevo en zona urbana. Miré por el retrovisor con temor, pero ya no había nada. Giré hacia Bruno. Él tenía la misma expresión de siempre. Calmado, imperturbable, como si nada hubiera pasado. Yo no sabía cómo reaccionar. Pensé que tal vez lo había imaginado, pero no podía ser. El miedo que sentí fue real. Lo viví en mi cuerpo, en cada respiración agitada. Cuando llegamos al bar, me dejó justo en la entrada. No comentó nada, solo me dio un beso en la mejilla y esperó a que bajara. Yo estaba paralizada por dentro, pero logré salir. Apenas crucé la puerta, me acerqué a una de mis compañeras y la abracé con fuerza. Era una desesperación que me subía por el pecho, un temblor interno que no se iba. Esa noche no dormí. Cerraba los ojos y todo volvía. Los pasos, el lamento, los ojos brillantes entre la maleza. Y lo que más me atormentaba era él, don Bruno. Su tranquilidad.
La forma en que me hablaba, en que parecía saber exactamente lo que nos estaba siguiendo, como si no fuera la primera vez. Continuamos con el testimonio de Salvador. Lo que me había contado Sonia me dejó con el estómago revuelto. Había algo en la experiencia de esa muchacha que se parecía demasiado a lo que yo había vivido. No era igual, pero el patrón era el mismo. Una presencia, una figura, algo que no debía estar ahí. En su caso parecía una criatura. En el mío, un espectro con la apariencia de San Judas Tadeo. Lo que no entendía era por qué a ella se le había manifestado de otra forma. Pensar en eso solo aumentaba mi ansiedad. Esa noche, el resto del turno, la pasé con un peso horrible en el estómago. Sentía como si algo me presionara por dentro. Al día siguiente amanecí con fiebre. En aquel entonces vivía en una casa que rentaba unos 20 minutos del bar. Era vieja, con acabados descuidados, pero un amigo me la rentaba barata y me servía bien. Tenía lo necesario para un hombre divorciado: una cama, una mesa, una estufa vieja. Esa mañana no quería levantarme. Sentía el cuerpo cansado, pesado, como si no hubiera descansado nada. Me quedé acostado un rato más con los ojos abiertos, viendo el techo. Fue entonces que escuché algo. Una voz. Venía desde la cocina. Me puse tenso de inmediato. Era una voz aguda, como la de una niña pequeña. No entendía bien lo que decía. Hablaba lento, con frases incompletas, como si arrastrara las palabras. Me quedé mirando la puerta de mi habitación. No sabía si debía levantarme. Pero al poco rato la voz empezó a moverse por la casa. No caminaba, simplemente se desplazaba. Sentí cómo se me erizaban los vellos de la nuca. Busqué el pedazo de tela roja que me había dado Bruno. Lo encontré entre las sábanas, arrugado. Lo tomé con fuerza y me senté al borde de la cama. Salí de la habitación. El pasillo estaba oscuro, con esa penumbra que se forma cuando entra la luz de la mañana, pero no lo suficiente. La voz se oía más clara. En algunos momentos parecía que cantaba con una tonadita infantil que incomodaba. Sostenía el cuadro entre mis manos con tanta fuerza que me dolían los dedos. Me acerqué lentamente a la cocina. Justo cuando iba a doblar la esquina, el silencio. La voz desapareció por completo. Revisé toda la casa. Fui al baño, al cuarto de lavado, incluso salí al jardín por si había alguien. No había nada. No podía quitarme de la mente la cara deforme del espectro frente al coche. Sentía que prefería oír voces, sentir sombras, cualquier cosa antes que volver a mirarlo directamente. Durante los próximos días, por el rabillo del ojo alcanzaba a ver figuras, pequeñas sombras que se movían donde no deberían. No me detenía a mirarlas, no quería confirmar que estaban ahí. Me aferraba a la idea de que si no lo veía de frente, no podía tocarme. Esa misma tarde, justo cuando recién me había metido a bañar, volvió a pasar. Lo escuché de nuevo. Primero la voz de una niña, delgada, lejana, y después comenzó a cantar. Era la misma melodía de antes, pero esta vez la percibí con más claridad. Tenía algo que la hacía incómoda, como si las notas estuvieran mal colocadas. Cerré la llave de la regadera para escuchar mejor. No salí del baño, pero estaba completamente alerta. La melodía se movía por toda la casa como si flotara de cuarto en cuarto. Me repetía las palabras de don Bruno una y otra vez. No le tengas miedo. Lo decía en voz alta, como si al oírlo de mí mismo me creyera. Me convencía de que pronto se iría, de que solo era cuestión de tiempo para que eso me dejara en paz. Al salir del baño tomé las llaves y fui a comprar una veladora. En mi cartera tenía una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe. La saqué, la coloqué junto a la vela y comencé a rezar. Tenía miedo, mucho miedo. Le pedí que me protegiera, que no me dejara solo, que no quería volver a ver aquello frente a mí. Y aunque hasta el día de hoy todavía me cuesta creerlo, así fue. De un día para otro todo se detuvo. Las voces, los ruidos, las sombras desaparecieron. La siguiente vez que vi a don Bruno ya habían pasado varios días. Lo recuerdo bien. El hombre me saludó con una sonrisa grande, como si nada.
Estaba por entrar al bar cuando me vio y me preguntó cómo estaba. Yo, intentando no parecer nervioso, le respondí que bien. Se quedó un buen rato en el lugar. Mientras tanto, yo rogaba por dentro que alguien más fuera a buscarlo. Deseaba con toda el alma que a mí no me tocara llevarlo. Pero la suerte, como otras veces, no estuvo de mi lado. Mi jefe me llamó y me pidió que fuera yo quien lo llevara a su rancho. Como ya les conté, ese camino ya lo conocía. Había hecho ese recorrido con él en otras ocasiones. Pero después de lo que había vivido, evitaba acercarme. No era exactamente que le tuviera miedo a él como persona, sino a lo que lo rodeaba, a lo que viví la última vez que subió a mi coche. Cuando salió del bar, me saludó como siempre, cálido, sonriente. Me dio un abrazo. De nuevo me preguntó cómo me sentía. Yo solo asentí y no quise entrar en detalles. Se subió a la camioneta, se sentó a mi lado y comenzamos el camino. Don Bruno estaba como siempre, tranquilo, animado, con esa voz serena que le daba confianza a cualquiera. Si alguien me hubiera dicho en ese momento que ese hombre tenía un pacto con algo oscuro, no lo habría creído. A su lado todo parecía en calma. Pasamos el tramo asfaltado y entramos a la desviación, la misma de siempre, solo terracería y monte a los costados. Hasta ese momento no habíamos dicho una sola palabra. Yo estaba concentrado en el camino, aún con nervios, pero sin esa pesadez que sentí aquella noche. ¿Ya te dejó tranquilo?, preguntó de pronto. Yo sabía perfectamente a qué se refería. Tenía las manos sobre el volante, la vista al frente. Solo asentí con la cabeza. No dije nada. Sentía muchas preguntas dando vueltas en mi mente, pero no sabía por dónde empezar. Ni siquiera estaba seguro de querer saber más. ¿Qué era eso?, pregunté al fin, volteando lentamente hacia él. Se hizo un silencio de varios segundos. Luego, con esa misma voz serena, respondió: «Es mi ángel guardián». Me quedé helado. Mi idea de un ángel guardián no era esa. Lo que yo vi no tenía nada de celestial. No era protector, no era luz. Aquella figura, esa cosa, estaba muy lejos de lo que uno imagina cuando piensa en un ángel. «No te rompas la cabeza intentando entender», añadió Bruno. «No le vas a encontrar explicación». No supe qué responder, solo tragué saliva. Le pregunté entonces por qué yo lo había podido ver, si era Julia quien había querido hacerlo. «No lo sé», dijo. «Incluso para mí es un misterio. Hay personas que pueden verlo y otras que no». La naturalidad con la que hablaba me provocó un escalofrío que me recorrió toda la espalda. No era lo que decía, era cómo lo decía, como si hablara de algo cotidiano. Decidí sincerarme. Le confesé que aquella noche sentí un miedo profundo, que nunca en mi vida había experimentado algo así. Bruno me miró y me preguntó cómo se me había manifestado. Le conté lo que vi. Le dije que parecía San Judas Tadeo, pero con la cara deformada, como si se estuviera derritiendo. Entonces Bruno guardó silencio. No dijo nada durante varios minutos. Le pregunté cómo se le manifestaba esa cosa, cuál era su verdadera apariencia. Giré el rostro hacia él. Bruno tenía la vista fija en la carretera. Esta vez no sonreía, solo parecía pensativo. No respondió, tampoco quise insistir. «Lo bueno es que ya puedes estar tranquilo, ya no te molestará más», dijo, mientras colocaba su mano sobre mi pierna por unos segundos. Pensé en sus palabras, en eso de que esa cosa era su ángel guardián. Con duda en la voz, le pregunté si siempre estaba con él, si podía verlo todo el tiempo. Me respondió que sí, que no lo dejaba nunca. No sé por qué, pero noté un leve temblor en su voz. Sentí un nudo en el estómago. La simple idea de que esa cosa pudiera estar sentada justo detrás de mí me hizo sentir muy incómodo. Bruno cambió de tema. Yo también preferí no seguir. El resto del camino intenté no pensar en lo que pudiera acompañarnos esa madrugada. Cuando llegamos a su rancho, me dio un abrazo fuerte. Me sonrió con afecto y me dijo que me cuidara mucho. Lo vi entrar en su casa.
Me quedé unos minutos frente a la propiedad, con el motor apagado. Pensaba en todo lo que habíamos hablado, en quién era realmente ese hombre, en lo que lo había llevado a convivir con algo tan perturbador. No podía imaginar una vida así, sabiendo que algo como eso te acompaña siempre, en silencio, mirando desde la sombra. Rápidamente encendí el coche y tomé el camino de regreso. Con los años los rumores sobre Bruno nunca desaparecieron. Algunos aseguraban haber vivido cosas extrañas con él. Otros decían que no era tan bueno como aparentaba. Lo cierto es que nadie sabía nada concreto. A pesar de ser amable, sonriente y educado, no había una sola persona que pudiera decir realmente de dónde venía, quién era su familia o qué historia cargaba a sus espaldas. Todo en torno a él era un misterio. Mis años como taxista en ese lugar estuvieron marcados por muchas cosas, algunas agradables, otras difíciles. Con el tiempo, el servicio de taxis del bar se fue ampliando. Mi jefe se dio cuenta de que era un buen negocio, así que poco a poco fueron llegando más compañeros. Conforme fuimos conociéndonos, empezamos a compartir historias, vivencias. Y créanme, es increíble todo lo que puede suceder en lugares como esos. Hay noches que marcan para siempre, y hay encuentros, como el que tuve con don Bruno, que te dejan una herida que no se cierra del todo, aunque aprendas a vivir con ella. Continuamos con la segunda parte del relato. Hola huéspedes, mi nombre es Martín, y me dedico a trabajar como taxista de mujeres de la noche. Tal vez muchos ya hayan escuchado el testimonio de Salvador. Él y yo trabajamos en el mismo sitio, un bar que se encontraba a las afueras de la ciudad. Un lugar algo peculiar, con una clientela, digamos que diferente. Personas con comportamientos extraños, aunque eso lo fui entendiendo con el tiempo. Salvador llegó antes que yo. Fue el primer taxista privado del bar. Algunos meses después entré yo. La mayoría de los clientes eran hombres, muchos de la cabecera municipal, otros venían desde rancherías y pueblos vecinos. La ubicación era buena, discreta, apartada, pero no tanto como para que fuera inaccesible. En ese entonces yo tenía apenas 20 años, acababa de llegar a la ciudad. Venía de un pueblo no muy lejano, buscando probar otra vida. Estaba cansado de lo mismo de siempre, y trabajar con mi papá no era algo que me entusiasmara. Así que decidí arriesgarme, buscar oportunidades y empezar a ganarme mi propio dinero. Fue gracias a Nicolás, mi primo, que conocí ese bar. Él me recibió cuando llegué. Me hospedé en su casa los primeros meses. Un día me dijo que fuéramos a tomar algo y me llevó allí. La primera vez que entré fue distinta. No sabía bien cómo comportarme. Nunca había estado en un lugar así. Las luces, la música, las mujeres bailando, hombres tomando de todas las edades. Me sentía fuera de lugar, intimidado. Nicolás se reía de mi cara. Él tenía 5 años más que yo. Claramente ya había estado en sitios parecidos. Para que me entiendan, yo era un muchacho de pueblo. Lo que vi ahí me parecía sacado de una película. Era otro mundo. Nicolás me contó que ese lugar era muy conocido, que incluso una vez se había topado con alguien del mismo pueblo dentro del bar. No voy a mentir, no fue la única vez que fui. A veces solo iba a acompañar a mi primo. Tomábamos algo, platicábamos. Él tenía conocidos ahí y también se estaba entendiendo con una de las meseras. Yo, en cambio, era más reservado. Nunca me acerqué a ninguna de las chicas. Siempre he sido tímido y, francamente, me costaba mucho iniciar una conversación. Además, no tenía el dinero como para andar gastando en lujos. Solo iba por la compañía. Fue así como me enteré del trabajo de taxista. Mi primo me lo propuso una tarde, mientras estábamos sentados en la sala viendo la televisión. En ese entonces yo trabajaba en un almacén, moviendo cajas todo el día. No ganaba mucho, pero me alcanzaba para lo básico. Nicolás me dijo que lo del taxi era una buena oportunidad. Pagaba mucho mejor que donde yo estaba, y el turno era solo por las noches. Según él, lo único que tenía que hacer
era llevar a los clientes de regreso a sus casas. Nada complicado. La idea me sonaba tentadora. Con ese dinero podría ahorrar más rápido y quizá pronto buscarme un lugar donde vivir solo. No lo pensé demasiado, le dije que sí. La semana siguiente ya estaba trabajando. Debo confesar que al principio me sentía raro, no sabía cómo explicarlo. En ocasiones los hombres subían al coche con alguna de las chicas, otras veces solo me tocaba llevarlas a ellas. No era incómodo, pero sí me parecía extraño al inicio. Con el paso de los días me fui acostumbrando. Había de todo en ese bar, gente muy distinta. Muchos de los clientes, sobre todo los que venían de pueblos cercanos, se ponían a platicar conmigo en el trayecto. Algunos contaban cosas de sus familias, otros simplemente hablaban por no ir callados. Fue así como poco a poco empecé a hacerme de amistades. Éramos 3 taxistas en total. Yo era el más joven. Salvador fue quien me ayudó desde el comienzo. Se portó muy bien conmigo. Siempre trataba de responder mis dudas y darme consejos sobre cómo manejar ciertas situaciones. Así fueron pasando los días. Cuando se cumplió el primer mes, ya sentía que estaba dentro. El trabajo en realidad era bastante sencillo. Lo más pesado era tener que manejar de noche. Había momentos en que el cansancio me ganaba, pero fuera de eso, todo fluía. Y si algo tenía de ventaja ese turno, era que en la madrugada casi no había tráfico. Tuve varias experiencias interesantes durante el tiempo que trabajé en ese lugar, algunas más curiosas que otras. Pero hay una que, hasta el día de hoy, sigue dándome vueltas en la cabeza. Tiene que ver con una de las chicas. Su nombre era Abigail. Trabajaba en el bar como muchas otras. Su función era atender a los clientes, si saben a lo que me refiero. Pero desde la primera vez que la vi, supe que era distinta. No solo por su rostro joven o su figura, sino por la manera en que sonreía. Tenía una sonrisa que atrapaba, era imposible no notarla. Y evidentemente yo no era el único. Cuando empecé como taxista en el lugar, poco a poco fui conociéndola. Nuestra relación era cordial, igual que con las demás chicas. Pero con el tiempo, Abigail empezó a pedirme algunos favores. Llevarla a ciertos lugares, hacer algunos traslados fuera del horario habitual. Yo aceptaba sin problema. Siempre me pagaba, nunca se aprovechó. Jamás quiso que yo le invitara a algo, siempre se negaba con educación. Yo lo entendía, probablemente quería guardar cierta distancia, y yo respetaba eso. La verdad es que el simple hecho de tener su compañía, de verla de cerca, ya era suficiente. Abigail tenía una energía que envolvía. No era solo su apariencia, era algo más, algo que no se podía explicar fácilmente. Una de las cosas que más me sorprendió fue saber su edad. Tenía 30 años, pero créanme, parecía mucho más joven. Su forma de hablar, de moverse, incluso su piel, todo en ella daba la impresión de ser una mujer mucho más joven. Con el tiempo me dijo que confiaba en mí, que era el único taxista a quien le pedía ciertos favores. A veces, si había espacio entre los viajes, nos poníamos a platicar. Nunca vi nada raro en ella, era una chica normal, muy agradable. Pero lo que vino después cambió por completo la forma en que la veía. Una noche, Abigail me hizo una petición un poco extraña. Yo estaba descansando cuando me llegó su mensaje. Me dijo que tenía un pendiente y que necesitaba que la llevara, que no tardaría más de 1 hora. La verdad, tenía mucha flojera, pero no quería quedar mal con ella, así que acepté. Alrededor de las 9 de la noche pasé por ella frente al bar. Subió al coche y me saludó como siempre, tranquila, con su voz suave. Traía una bolsa negra en las manos. No me dijo a dónde íbamos. Solo me fue dando indicaciones conforme avanzábamos. Pasamos la zona urbana. Poco a poco las casas fueron quedando atrás. Ya no había nada a los lados, solo monte y caminos oscuros. La calle por la que entramos estaba apenas iluminada por unas cuantas lámparas viejas. Me señaló con el dedo un punto al frente. «Es aquí», dijo. Era un cementerio. Me reí, algo nervioso, y le pregunté qué hacíamos allí.
Me respondió con naturalidad que no tardaba, que volvería en unos minutos. La miré extrañado. Ella ya tenía la puerta abierta. ¿Es en serio?, le pregunté. Me volvió a sonreír. Esa misma sonrisa de siempre, la que atrapaba. Y se bajó. Caminó con seguridad hacia una esquina. Era claro que iba a entrar al panteón. No había otra cosa en los alrededores. Solo esa reja de metal, con una entrada abierta y unas pocas luces encendidas en el interior. Me quedé en el coche, con una sensación rara en el estómago. Miré el reloj. Eran las 9:30. No era tan tarde, pero el ambiente era pesado. La única fuente de luz era la farola oxidada que alumbraba la entrada del cementerio. Intenté distraerme. Saqué el celular y me puse a leer algunos mensajes viejos. No prestaba atención a lo que pasaba afuera. Quería que pasara rápido el tiempo. Hasta que escuché un gruñido. Fue bajo, como si viniera de algún lado cercano. Levanté la mirada y volteé hacia la ventana. Justo a mi lado, a menos de 1 metro del taxi, había un perro negro. No sé cómo llegó hasta ahí sin que lo oyera. Lo vi de golpe y el susto me hizo brincar del asiento. El animal era grande, de esos que imponen solo con verlos. Tenía el pelo opaco, como sucio, y una presencia rara. Comenzó a ladrar con fuerza, directo hacia mí. Rápidamente subí el cristal de la ventana. Lo más extraño fue que no se acercaba. Después de unos segundos dejó de ladrar. Se quedó ahí, quieto, con la mirada fija. Me observaba con una atención que no parecía normal. Esa quietud me incomodó de inmediato. Fue entonces cuando, por el rabillo del ojo, noté algo moverse. Una sombra. Pensé que era Abigail regresando, pero no, era un hombre. Venía caminando con paso firme. Estaba vestido como campesino, con ropa vieja y un sombrero de palma. Por la oscuridad no pude verle bien la cara, solo distinguía su figura. Se acercó hasta el coche y se detuvo del lado donde estaba el perro. Le pregunté si el animal era suyo, no respondió. Le pasó una mano por el lomo al perro. Me fijé en sus brazos. Eran fuertes, marcados por venas gruesas. Parecían las manos de un hombre mayor, curtido por el sol. Pero cuando levantó la cabeza y la luz de la farola rozó su rostro, algo no encajaba. No debía tener más de 25 años. Me quedé confundido. Su cara era joven, pero había algo en su expresión que no era normal. Tenía una mancha oscura en la mejilla, como una quemadura vieja. No hablaba, no me miraba. Tenía la vista fija en otro punto, perdido en algún lugar que yo no podía ver. El perro, en silencio, se acercó a él. Y juntos, sin prisa, comenzaron a rodear el coche. Desaparecieron hacia la parte trasera. Al poco rato ya no estaban, solo quedaba la oscuridad del camino. Me quedé quieto, pensando. No era miedo, era otra cosa. Una incomodidad profunda. Un hormigueo me recorrió la espalda, como si algo helado, metálico, hubiera tocado mi piel. Era la primera vez que me sentía así, un vacío difícil de explicar. Cuando Abigail volvió, no le dije nada. Ya no traía la bolsa negra. Y sus manos estaban sucias, con tierra seca bajo las uñas. La observé por unos segundos. Se subió como si nada hubiera pasado. Lo primero que pensé fue que había enterrado algo en el cementerio. Lo sé, suena ridículo, como un cuento de miedo mal contado, pero era lo único que me venía a la cabeza. No quise preguntar más, preferí pensar que todo había sido casualidad. Unas noches después, mi primo Nicolás me hizo un comentario que me dejó inquieto. Me dijo que tuviera cuidado con Abigail. Hizo énfasis en que ella no tenía muy buena reputación entre las demás chicas del bar. No entendía a qué se refería. Nicolás mencionó que últimamente me había visto muy cercano a ella. Él estaba saliendo con una de las meseras, y como ella pasaba más tiempo dentro del local, conocía mejor cómo se movían las cosas ahí dentro. Por lo mismo, le contaba todo tipo de cosas que circulaban entre las trabajadoras. Y había algo en particular que se repetía.
muchos comentarios extraños alrededor de Abigail. Se decía que traía locos a más de uno, que tenía algo que los amarraba. Yo pensé que era normal. Digo, era evidente, la chica era muy guapa. Llamaba la atención de cualquiera. Pero entonces mi primo añadió algo más. Dijo que se hablaba de brujería, que Abigail supuestamente usaba cosas raras para atraer a los hombres. Me reí, nervioso, pero me reí. No era la primera vez que escuchaba sobre brujería. En mi familia, al ser de un pueblo pequeño, ese tema era común. Mi madre hablaba de personas que hacían amarres, que ataban a otros por medio de cosas oscuras. También contaba historias de gente que enfermaba o se destruía por envidias y por trabajos hechos con malas intenciones. Pero en mi cabeza, esas cosas siempre estaban ligadas a gente malintencionada, a personas con odio en el corazón. Y Abigail no me daba esa impresión. Me costaba imaginar que fuera de ese tipo de personas. Aún así, el recuerdo de la noche en el cementerio volvió a mí. El perro negro, la bolsa en sus manos, la tierra en sus uñas. No había olvidado nada de eso. Pensé en contárselo a Nicolás, pero preferí callar. No sabía cómo iba a sonar. Ni siquiera yo entendía lo que había pasado. Nicolás seguía hablando. Decía que Abigail era muy ambiciosa, que había rumores de que jugaba con los hombres como si fueran piezas descartables. Los usaba mientras le convenía. Y cuando se daba cuenta de que no tenían dinero o no podían sacarla del bar, los dejaba. Era común verla con un hombre diferente cada mes. Pero ese no era el problema. El verdadero inconveniente era lo que pasaba después. Algunos de esos hombres comenzaban a comportarse de forma extraña, se obsesionaban. Era como si dependieran de ella, como si necesitaran verla para sentirse vivos. Varios la iban a buscar al bar y se ponían intensos, como si no pudieran soportar estar lejos de ella. Lo que me dijo me dejó pensativo. No sabía qué creer. Me repetía una y otra vez que Abigail no parecía ser ese tipo de mujer. A raíz de lo que me comentó mi primo, empecé a prestarle más atención a Abigail. No con la intención de espiarla, pero me daba curiosidad de entender qué tanto de lo que decían podía ser cierto. Fue así como me di cuenta de que se la pasaba mucho con un hombre. No era alguien que hubiese visto antes. Parecía tener unos 40 años. Iba al bar con frecuencia desde hacía algunas semanas, pero no se comportaba como un cliente cualquiera. A veces llegaba temprano, se quedaban un rato platicando afuera y luego volvían a entrar. Todo con mucha tranquilidad, como si se conocieran bien. Al principio pensé que era solo otro más de los tantos que iban por ella, pero pronto noté que el trato que Abigail tenía con él era diferente. No era la misma actitud que tenía con otros clientes. Con este hombre se le notaba más cercana, más cariñosa. Había algo entre ellos, se notaba en el cuerpo, en la forma en que se le acercaba. Era sencillo darse cuenta, era distinto. Pasaron los días y confirmé mis sospechas. El sujeto comenzó a ir casi a diario. Ella prácticamente no se despegaba de él. Lo más sorprendente de todo, se iban en el coche de él. Eso era raro. Las chicas regresaban solas o pedían que las lleváramos nosotros, los taxistas. Pero con él era distinto. Lo acompañaba sin titubear. Y no es que yo estuviera al pendiente de todo lo que hacía, nada de eso. Pero al estar afuera del bar, esperando los viajes o los llamados de los clientes, uno se termina dando cuenta de todo. De quién llega con quién, de quién se va con quién. Pocos días después recibí otro mensaje de Abigail. De nuevo lo mismo. Quería que la llevara a otro lugar. Esta vez no era dentro de la ciudad, sino a un pueblo no muy lejos del municipio. La chica añadió que regresaríamos en la madrugada. No sabía qué responder. Honestamente me lo pensé mucho. Primero porque era mi día de descanso. Y segundo, porque aún me sentía extraño por lo que había pasado la última vez. Ella me aseguró que me iba a pagar bien y que estaríamos de regreso lo más pronto posible. Yo no le contesté ese último mensaje, pero a los pocos minutos me llamó. Me pidió que le ayudara. Dijo que era muy importante para ella. Había algo en su voz. No sé cómo explicarlo, pero simplemente no podía decirle que no.
Nos pusimos de acuerdo y nos vimos en un parque. Abby se sentó a mi lado, me dio las buenas noches y me sonrió. Me di cuenta de que llevaba una caja de zapatos en las manos. Me preguntó cómo había estado mi día y comenzamos a platicar. La única indicación que me dio fue que tenía que dirigirnos a las afueras de la ciudad. Pocos minutos después, ya estábamos sobre la carretera nacional rumbo al norte. Le pregunté exactamente a qué pueblo íbamos, pero ella me dijo que simplemente siguiera derecho. Estuvimos sobre la carretera algunos minutos más, hasta que me indicó que tomara un camino de terracería. El lugar parecía abandonado, como si no muchos coches pasaran por ahí. Tampoco estaba en buen estado y no quería dañar el auto, así que manejaba muy despacio. Una vez más le pregunté algo nervioso si nos faltaba mucho. Teníamos ya varios minutos subiendo hacia la sierra. Ella me respondió que no fuera impaciente y que confiara. Me sentía incómodo. No era mi zona. Me daba miedo pensar que podríamos toparnos con un retén o con alguien que pudiera hacernos daño. A nuestro alrededor solo había árboles, todo estaba oscuro. ¿Qué traes en la caja?, le pregunté con curiosidad, pero la mujer no respondió. Nos desviamos por otros caminos más estrechos. Abigail parecía muy tranquila, y eso no hacía más que ponerme nervioso. Pocos minutos después me dijo que me detuviera. Las luces del coche iluminaron una construcción frente a nosotros. Era como una casa pequeña. Ni siquiera parecía terminada. No tenía techo, tampoco puertas. Ella me dijo que volvía en un momento. La miré y antes de que saliera le pregunté a dónde iba. No respondió. Se bajó del coche. Le dije que si no regresaba en menos de 15 minutos, yo me iría. Esto hizo que me mirara directo a los ojos. Parecía sorprendida por el tono de mi voz. Con una sonrisa fingida me dijo que no me preocupara, que estaría de vuelta en menos que eso. Después cerró la puerta y se alejó. Lo más extraño es que no se fue hacia la casa. Caminó hacia un costado de la carretera, metiéndose entre los árboles. Me quedé ahí, en medio de la nada, con las manos sobre el volante y sin saber qué hacer. Había un olor raro en ese lugar. Era como si algo se estuviera quemando. Apagué el auto, dejando las luces encendidas. Tomé mi celular, pero obviamente no había señal. Me cuestioné una y otra vez por qué había aceptado ese viaje. El silencio de la noche era inquietante, y créame que eso no ayudaba en nada. Lo único que podía escuchar era el murmullo de un río a lo lejos. Estaba viendo las paredes de la casa frente a mí. Parecía que estaban hechas de tierra. La luz del coche entraba por donde deberían estar las ventanas. En ese momento pude distinguir un movimiento al fondo. Fue muy rápido, como si algo pasara corriendo. Desvié la mirada e intenté no prestarle atención. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. De reojo podía ver cómo dentro de la construcción algo se paseaba de un lado a otro. Era una sombra que se movía al fondo. Traté de tranquilizarme. Di una bocanada de aire y me repetí que no era nada. Levanté la mirada. Había alguien asomándose por una de las ventanas. Parecía el rostro de una persona. Solo podía ver su cabeza. Su cara me llenó de terror. Era horrible. Parecía estar quemada o algo así. No sé cómo describirlo exactamente. Era como si tuviera varias heridas mal cicatrizadas, una encima de otra. Los vellos de mis brazos se erizaron. Verifiqué que todos los cristales de las ventanas estuvieran arriba. Comencé a rezar. Dije el Padre Nuestro en voz alta. Volví la mirada hacia un lado del coche, esperando ver a Abigail de vuelta, pero nada. Giré de nuevo el rostro hacia adelante. Eso estaba parado justo frente al coche. Grité lo más fuerte que pude. Tenía los ojos completamente blancos, muy abiertos. La luz lo iluminaba por completo. No era una sombra, era real. El resto de su cuerpo estaba cubierto con algo extraño. Parecía piel, pero también estaba llena de cicatrices y tenía un color anormal, de un negro muy profundo, como si fuese cuero. Intenté encender el coche. Mis manos temblaban mucho. El motor no quería arrancar. Como pude, me pasé a la parte trasera del taxi. Me tiré al suelo y puse las manos en la nuca.
No sé qué cosa tan horrible era esa. Mi cuerpo se sacudía. Nunca me había sentido así. Intentaba no hacer ruido, pero me era imposible. Mi respiración estaba muy acelerada y la desesperación no me dejaba concentrarme. Escuché cómo alguien comenzaba a golpear el cofre del auto. Dejaban caer la mano con fuerza, pero también podía percibir cómo lo empujaban hacia atrás y adelante. No dejaba de rezar. Era imposible que aquello fuera humano. A pesar de que me encontraba tirado bajo los asientos, tenía los ojos cerrados. No quería abrirlos para nada. No sé cuánto tiempo pasé ahí, pero sentí que habían sido horas, repitiendo oraciones una y otra vez, esperando que todo fuera un mal sueño. De repente, la puerta del coche se abrió. Mi corazón se detuvo. Un escalofrío me recorrió la espalda y sentí como si todos los músculos de mi cuerpo se congelaran. Estaba paralizado del miedo. Entonces escuché su voz. «Martín, ¿qué te pasa?» Era Abigail. No quería abrir los ojos. Me sentía como un niño asustado que se esconde bajo las cobijas. Pero su voz insistía. Sonaba preocupada, así que lentamente levanté la mirada. Sí, era ella. Sentí que el alma me volvía al cuerpo. Respiré profundo y giré la cabeza hacia el frente. No había nadie más con nosotros. Todo estaba en silencio. Estaba muy confundido, pero no quise darle más vueltas al asunto. Le dije que se subiera al auto. Apenas lo hizo, arranqué. Afortunadamente, esta vez, el coche encendió sin problema. Durante los primeros minutos del camino, no dijimos nada. Solo se escuchaba el motor y la vibración de la carretera. Abigail, sin embargo, se notaba nerviosa. Me preguntaba una y otra vez qué había pasado, por qué estaba tan alterado. Yo no sabía qué decirle, cómo explicarle lo que había visto sin parecer un loco. Simplemente le dije que creí ver a alguien afuera de la casa, que me asusté, que no era nada, pero que prefería irnos rápido. Ella guardó silencio por unos segundos y después me pidió disculpas. Dijo que no era su intención asustarme, que el lugar le traía recuerdos importantes y que por eso había querido ir allí. No le pregunté más, no quería saber. Yo estaba paranoico, miraba hacia todos lados y pisaba el acelerador más de la cuenta. Sentía que aquella cosa estaba trepada entre los árboles acechándonos en la oscuridad. Recordaba su rostro y un hormigueo me recorría la espalda cada vez que lo imaginaba. No podía sacarlo de mi cabeza. Abigail seguía insistiendo en saber qué había pasado. Su voz se me clavaba en el oído como una aguja. «Ya cállate», le grité sin poder contenerme. Su tono sereno me alteraba todavía más, como si no supiera lo que acababa de ocurrir o como si no le importara. Fue hasta que regresamos a la carretera que sentí que podía respirar con algo de tranquilidad. «¿Qué tenías en la caja?», pregunté en tono serio, sin apartar la vista del camino. Ella no respondió. Sentía que todo estaba conectado. Recordaba las advertencias de mi primo, los rumores. Todo cobraba sentido. «¿A qué fuiste a ese lugar?», insistí con la mandíbula apretada. Otra vez silencio. Mi miedo se transformó en desesperación. Levanté la voz, quería respuestas. «¿En qué estás metida, Abigail? ¿Por qué me llevaste ahí?». Ella seguía viendo por la ventana sin decir una sola palabra. Eso me alteraba aún más. La tensión dentro del coche era insoportable. Estaba muy enojado. Le grité de todo. Era mi manera de expulsar el miedo, de sentir que recuperaba el control. Pero no funcionaba. Me desesperaba verla tan tranquila, como si perderse en medio de la sierra fuera lo más normal del mundo. Como si no hubiera pasado nada. Yo sentía que me estaba volviendo loco. Cuando llegué a casa esa noche estaba completamente confundido. Mi primo, que estaba viendo la televisión en la sala, me miró apenas crucé la puerta. Se incorporó un poco del sillón y me preguntó si me encontraba bien. Me dijo que tenía cara de susto. Dudé un momento. Pensé en contarle lo que había pasado allá arriba, en medio de la nada, pero algo me detuvo. No quería que empezaran a hacerme preguntas, y además, ¿qué podía decirle? Ni siquiera yo entendía lo que había presenciado.
Esa noche no pude dormir. Sentía una inquietud difícil de describir, como si algo me estuviera vigilando. Llamé a mi madre solo para distraerme un poco. Escuchar su voz me tranquilizaba. Después de colgar intenté cerrar los ojos, pero las imágenes volvían con cada parpadeo. No podía dejar de ver ese rostro deforme, esa piel oscura, como cuero chamuscado, esos ojos blancos y desprovistos de toda humanidad. Cuando por fin me venció el sueño, las pesadillas me persiguieron toda la madrugada. Me despertaba sudando, con el corazón latiéndome en el cuello. A partir de esa noche decidí mantenerme alejado de Abigail, y sé que ella lo notó. Ninguno de los dos volvimos a escribirnos, ni un mensaje, ni una llamada. Tenía tantas preguntas acumuladas, pero también sabía que no iba a obtener respuestas, al menos no de su parte. Y quizá tampoco quería tenerlas. Una parte de mí sentía que era mejor no escarbar. Cuando regresé al trabajo al bar, ella ya estaba ahí. Me saludó con una sonrisa discreta, sin acercarse. Yo simplemente levanté la mano a la distancia. No me detuve ni crucé palabra. Supongo que entendió el mensaje, y lo agradecí. Esa noche todo transcurrió relativamente tranquilo. Volví a mi rutina. Me concentré en trabajar y en ignorar todo lo que había pasado días atrás. No había mucho movimiento en el bar, y Salvador, el otro chofer, estaba a mi lado. Tal vez él supiera algo. Era evidente que llevaba más tiempo en ese lugar, y con suerte podía explicarme lo que ni yo podía nombrar. Lo único que me atreví a preguntarle fue si había escuchado algo sobre Abigail. Salvador me miró con curiosidad, levantando un poco las cejas, pero su respuesta fue breve. Muy poco. Me preguntó si pasaba algo. Le respondí que todo estaba bien, que simplemente no había dormido bien últimamente, nada grave. Más tarde, alrededor de la 1 de la madrugada, me tocó llevar a un hombre a su casa en un pueblo vecino. El sujeto me pidió que lo dejara en la pequeña plaza del centro. No era raro. A algunos clientes no les gustaba que supieras exactamente dónde vivían. Lo dejé en el punto que me indicó. No había nadie más alrededor. Las calles estaban desiertas, todas las casas cerradas. Me pagó en efectivo y se alejó caminando entre las sombras de los árboles que rodeaban la plaza. Me quedé un momento estacionado, revisando el celular. Fue entonces cuando alguien tocó la ventana del copiloto. El golpe seco me hizo brincar en el asiento. Giré de inmediato y vi a una mujer. Llevaba puesto un rebozo, pero aún así podía ver claramente su rostro. Tenía una mancha oscura en la mejilla. Me puse alerta. Mi memoria viajó de inmediato a la noche en el cementerio, al campesino que apareció de la nada con el perro negro. También él tenía una marca similar en el rostro. Algo se removió dentro de mí, una sensación de alarma difícil de describir. La mujer parecía ya mayor. Su rostro, lleno de arrugas, no tenía nada particularmente inusual salvo esa mancha. No bajé el cristal. Levanté la mano en señal de que no podía atenderla y le dije que ya no estaba trabajando. Ella me miró con una expresión que me hizo sentir descubierto. Sabía que le estaba mintiendo. Su ceño se frunció con una mezcla de molestia y determinación. Volvió a tocar la ventana, esta vez con insistencia. Bajé el cristal apenas unos centímetros. Lo siento, pero no puedo llevarla, repetí con voz insegura. La mujer no apartaba su mirada. Entonces habló. ¿Por qué me mientes?, dijo en tono seco. Me quedé en silencio. Iba a subir el cristal de nuevo, pero ella fue más rápida. Metió la mano por la rendija. Su piel era áspera, sus dedos huesudos. No te metas en lo que no te importa, murmuró manteniendo sus ojos fijos en los míos. Estaba paralizado. No entendía qué estaba pasando. De pronto, la mujer comenzó a golpear la puerta con fuerza. Le pedí con la voz entrecortada que se alejara, que por favor sacara la mano. No me respondió. En lugar de eso, esbozó una sonrisa que me puso los pelos de punta. Una curva torcida que dejó al descubierto unos dientes amarillos, casi podridos.
Entonces empezó a forcejear con la puerta como si intentara abrirla. La mujer, a pesar de su edad, parecía poseída por una fuerza que no era natural. Empujaba, forcejeaba, gruñía como un perro rabioso. Golpeaba su cuerpo contra el coche, me gritaba que le abriera, mientras se azotaba como si estuviera fuera de sí, como si hubiera perdido por completo la razón. Arranqué lo más rápido que pude. Pisé el acelerador con fuerza mientras con la otra mano intentaba cerrar por completo el cristal. La mujer alcanzó a sacar la mano justo antes de que se atorara. Entonces empezó a gritar. Pero no era un grito común, era algo desgarrador, un sonido que no parecía humano. Aquella mujer chillaba con una furia que hizo retumbar mis oídos. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Iba temblando. Todo mi cuerpo estaba descompuesto. Las manos me sudaban, el volante se me resbalaba. La anciana se quedó atrás, lo sabía, pero ni siquiera me atreví a mirarla por el retrovisor. No quería verla de nuevo. Mi atención estaba clavada en el camino. Solo pensaba en salir de ahí, en escapar. Una y otra vez me preguntaba qué era eso, qué había visto. Diosito, por favor, protégeme. La frase salía entrecortada por el llanto. Las lágrimas comenzaron a caer por mi rostro sin que pudiera detenerlas. Comencé a ver cosas al borde de la carretera. Figuras quietas, paradas entre los árboles. Rostros que no estaban del todo definidos. Tal vez eran árboles, tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero en ese momento no había forma de saberlo. Esto no está pasando, nada de esto fue real. Me lo decía en voz alta una y otra vez mientras seguía conduciendo. Cuando regresé al bar esa misma madrugada no sabía qué hacer. Estaba aterrado. Habían pasado muchas cosas a las que no podía darles explicación. Lo único que se me ocurría era que tal vez todo era consecuencia de mi cercanía con Abigail, de haberle hecho tantos favores sin saber realmente quién era o qué buscaba. Me quedé afuera del bar, recargado en la puerta de mi taxi. A un lado estaba Salvador, el veterano, como le decíamos todos. Él se me acercó con su estilo relajado de siempre y comentó que la noche estaba algo apagada. Yo no respondí, tenía la cabeza en otro mundo. ¿Qué pasa, muchacho?, me preguntó. Le respondí que nada, pero no logré convencerlo. No era tan fácil ocultar el temblor en mis manos ni el miedo en mi mirada. Después de unos segundos de silencio, Salvador soltó con una sonrisa. Ya no te he visto mucho con la chica del bar, Abigail. Me quedé en silencio, no sabía cómo contestarle. Me dolía pensar en todo lo que había vivido por culpa de esa relación extraña que había comenzado sin darme cuenta. ¿Has escuchado lo que dicen de ella?, me animé a preguntar con cautela, aunque en el fondo sabía que necesitaba hablar con alguien. El hombre giró un poco la cabeza hacia mí con expresión seria y me preguntó directamente si había tenido algún problema con la muchacha. Dudé y luego negué con la cabeza. No estaba listo para soltarlo todo. Dicen que enloquece a los hombres, murmuré como si eso fuera suficiente para resumirlo todo. Que hay quienes no pueden dejar de buscarla y que después acaban mal. Salvador no se sorprendió. Miraba al frente tranquilo, como si ya supiera de qué le hablaba. Después de una pausa, habló con tono bajo. Francamente no lo sé, pero sí he visto que hay algunos que se obsesionan con ella. Un cliente en particular, ese sí me sacó de onda. Mi corazón se aceleró. Estaba a punto de escuchar algo importante, algo que quizás explicaría un poco de lo que me había pasado. Salvador continuó. La siguiente parte de la historia la contaré en primera persona, narrada por Salvador, el otro taxista. Hace unos meses había un hombre de unos 30 años aproximadamente. Ya lo había visto una que otra vez por el bar, no venía muy seguido. Poco a poco comencé a percatarme de que nos visitaba casi todas las noches. Siempre venía a ver a la misma mujer. Esto no era nuevo, ya lo habíamos visto en otras ocasiones. Pero aquel sujeto lucía desesperado cuando no podía estar con ella. Su rostro de preocupación era evidente. Una noche me tocó a mí llevarlo a su casa. Estaba tomado y no podía conducir. Vivía en un pueblo algo retirado. Abigail lo ayudó a subir al coche.
Joel, ese era su nombre, se sentó en la parte trasera del taxi. Parecía perdido y le costaba mucho hablar. Arrastraba las palabras. La chica fue quien me dio las indicaciones de cómo llegar a su casa, ya que el teléfono del pasajero estaba descargado. El sujeto no quería despedirse. Decía que la iba a extrañar mucho y que no podía esperar para poder verla de nuevo. Salimos del bar como a eso de las 2 de la mañana. Tomé la carretera rumbo al sur. Hasta cierto punto el hombre me daba algo de lástima. Era obvio que se estaba enamorando de la chica, y lo más probable es que aquello no pudiera llegar a nada más. A los pocos minutos de haber dejado la ciudad, el sujeto comenzó a balbucear. Pensé que tal vez estaba quedando dormido, pero pronto me di cuenta de que no era así. Parecía que estuviera hablando con alguien. Esto comenzó a ponerme incómodo. Era como si hubiese alguien a su lado, y de hecho sonaba como si estuviese hablando con Abigail. Me dije que tal vez lo estaba haciendo por teléfono, pero recordé que la chica me había dicho que se le había descargado el celular. Miré por el espejo retrovisor. Podía ver su rostro algo perdido. Todo bien, pero no hubo respuesta. Por varios minutos seguí escuchando sus susurros. Decidí no prestarle más atención, hasta que logré distinguir una risa. Parecía la de una mujer. Intenté agudizar el oído. Era como si hubiera alguien con él allá atrás. Joel seguía hablando y esta vez le contestaban. Sentí que todo mi cuerpo se descompuso. Intenté conservar la calma. No lograba entender qué era lo que la segunda voz le estaba diciendo, ya que solamente murmuraba. El hombre se reía en tono bajo. Miré una vez más por el espejo. No podía ver mucho debido a las sombras. Solamente estaba el hombre, con la cabeza hacia atrás, mirando el techo mientras balbuceaba. Con él no había nadie. Un hormigueo me recorrió toda la espalda. Me sentía muy incómodo. Creí que tal vez me encontraba cansado, pero la voz femenina seguía ahí. Era tan clara como si estuviera a pocos centímetros de mí. Joel le decía que la amaba, que quería formar una vida con ella. El hombre se reía en voz alta, contento. Intenté hacerme oídos sordos por el resto del camino. Habíamos llegado al pueblo, pero no recordaba muy bien las indicaciones para llegar a su casa. Joel me daba instrucciones torpemente. Me adentré en unas calles, giré en una esquina, y frente al taxi había un hombre. Estaba justo en medio, montado en un caballo, de espaldas a nosotros. Por lógica pensé que se movería para que pudiera pasar, pero no lo hizo. Avanzaba muy lentamente a mitad de la calle. No entendía por qué no se hacía a un lado. Aseguraba que podía escuchar el sonido del motor. Empecé a quejarme en voz alta. Joel se asomó desde el asiento trasero y pudo ver qué pasaba. Entre risas me dijo que no me preocupara, que era amigo de Abigail. Esto llamó mi atención. ¿Quién es amigo de Abigail? Logré preguntar algo nervioso. El hombre del caballo, respondió Joel. Algo comenzó a subir por mi garganta. ¿Cómo podía saber eso? Ni siquiera podíamos verle el rostro. El caballo continuó andando frente a nosotros por un rato más, lo que hacía que avanzáramos muy lento. Después de lo que pareció ser una eternidad, se hizo a un lado. Cuando lo adelanté, la luz de mi coche pudo iluminar su cara. Tenía una mancha oscura en parte del cuello y su mejilla. Parecía como si fuese una herida. Seguimos avanzando. Pude ver por el espejo retrovisor cómo se perdía entre las sombras de la noche. Cuando llegamos a la casa de Joel, le ayudé a bajarse. Ni siquiera podía ponerse de pie. Como pudo, abrió la puerta y me agradeció por el viaje. Durante todo el camino de regreso me sentí muy incómodo. Recordaba la voz que escuché hablando con aquel hombre. Sentía como si hubiese alguien detrás de mí. La incomodidad me acompañó por el resto de la noche. Tiempo después, Joel dejó de venir al bar. Fue como si simplemente hubiese desaparecido, como si la tierra se lo hubiera tragado. No me atreví a preguntar por él, no era mi asunto. Lo que sí noté fue que Abigail ya tenía a alguien nuevo. Era como si simplemente jugara con ellos. Continuamos con el testimonio de Martín.
Lo que Salvador me estaba diciendo me dejó helado. Recordaba el rostro del campesino en el cementerio, la mujer del rebozo y, sobre todo, aquella criatura en la sierra. Tenían las mismas manchas negras. Antes de sincerarme con él, le pedí toda la discreción posible. No quería que nadie más se enterara, mucho menos que pensaran que me metía a algo o que me estaba enloqueciendo. Le conté todo lo que había vivido con la chica, el miedo que tenía y lo confundido que estaba. Se lo dije susurrando, sentía que la voz se me quebraba frente a Salvador. Le hablé de los favores que me pedía, de los lugares a los que tenía que llevarla y de las cosas extrañas que estaban pasando. Por fin pude desahogarme. El hombre me escuchaba atento. Se quedó callado un rato. Después me confesó que me creía, que él también había vivido cosas inexplicables desde que comenzó a trabajar en ese lugar. Fue como si me quitaran un peso de encima. No saben el alivio que se siente poder confiar en alguien y no sentirse juzgado. Los días siguientes, la distancia entre Abigail y yo creció. Estoy seguro de que ella también sabía que era lo mejor. Le tenía cariño, pero realmente todo lo que la rodeaba me aterrorizaba. No quería involucrarme en sus cosas, y mucho menos ser parte de ellas. El hombre que la visitaba siguió yendo al bar. Puse un poco más de atención. Se le notaba más cansado, como si no durmiera bien. Al momento de llegar, siempre estaba ansioso. Su mirada llegaba a incomodar. Tenía los ojos muy abiertos. Pero cuando se iba con Abigail, era como otra persona. Su rostro se iluminaba, su mirada brillaba y una sonrisa siempre se dibujaba en su cara. Esto me daba mucho miedo. No sabía qué le estaban haciendo y hasta cierto punto me daba pena por él. Una tarde, estando en casa de mi primo, Esmeralda, la mesera del bar, llegó diciendo que Abigail había pasado a recoger sus cosas. Esto me tomó por sorpresa. No lo esperaba para nada. No lo podía confirmar porque ella no la había visto en persona, pero otra de las trabajadoras le comentó que se había ido con el hombre que la visitaba al bar. Esa misma noche lo pude comprobar. No vi a ninguno de los dos. Le pregunté a Salvador si sabía algo, pero tampoco tenía idea. Quería preguntar a mi jefe, pero francamente no quería parecer un chismoso. Fue la misma Esmeralda quien investigó y terminó por confirmarlo. La chica se había ido definitivamente. No voy a negar que me sentí extraño. Era como una espinita en el pecho. Aún así, me repetí que era lo mejor para mí, mantenerme lo más alejado de ella. Me preguntaba si había usado brujería para enamorarlo. Lo más probable es que sí. Eso era lo que no lograba entender. Abigail era linda. Sabía cómo acercarse a los hombres. No tenía ninguna necesidad de recurrir a esos métodos. Pero al final no era mi problema. Con el paso de los meses, se supo que aquel hombre tenía varias ferreterías en la ciudad y en algunos pueblos vecinos. Tenía dinero, 2 hijos, pero no estaba casado. Supongo que logró lo que quería. Como decía mi primo, encontró a alguien que pudiera darle lujos y una buena vida. Por mi parte, trabajé casi 1 año más en ese lugar, pero desde aquella mala experiencia tomé distancia con casi todo el mundo. No sabía con certeza qué tipo de personas trabajaban dentro del bar. Y créanme que no juzgaba, simplemente me daba miedo volver a enfrentarme a las mismas cosas extrañas que viví. La imagen de aquella criatura en la sierra todavía se aparece en mis pesadillas. Es un recuerdo que me sigue persiguiendo y que espero algún día desaparezca. Estoy convencido de que estaban ligados a Abigail. Eran como sus protectores, o no sé cómo llamarlos. Es curioso, yo no podría estar rodeado de esos entes a cambio de dinero o de una vida cómoda. Sería como vivir una tortura todos los días. Ver sus rostros horribles, escuchar sus gritos, sentir sus presencias. No lo puedo ni imaginar. Mi amistad con Salvador se hizo más fuerte. Compartimos muchas anécdotas y hasta el día de hoy seguimos en contacto. De vez en cuando nos juntamos a recordar los viejos tiempos. Hay algunas cosas que él me contó que me dejaron helado. También me habló de otras experiencias de taxistas de la zona.
Llegamos a bromear que el lugar estaba de alguna forma condenado. Como si atrajera ese tipo de cosas. Era como un imán, un bar a las orillas de la ciudad, envuelto en un velo de misterio y cosas que es mejor no entender. Muy buenas, mi querida comunidad del último huésped. Espero que se encuentren muy bien. Gracias por dejar que los acompañemos en su vida. Su tiempo es muy valioso y aprecio que decidan compartirlo juntos. Si el video les agradó, no olviden darle me gusta. Esto nos ayuda a seguir llegando a más personas. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.